Decidir entre trabajar para una startup o para una corporate puede marcar tu éxito profesional. Existen diferencias claras en cuanto a cómo se trabaja, qué tareas se realizan en cada una de este tipo de empresas, qué condiciones puedes llegar a tener en estas empresas y cómo de flexible puede ser tu jornada laboral. Hola a todos, soy Albert, desarrollador de inteligencia artificial, y hoy te voy a guiar por lo que para mí son las 10 claves que tienes que tener en cuenta a la hora de decidir si quieres enfocar tu carrera profesional en startups o en corporate, en grandes empresas. Antes de empezar el vídeo, déjame decirte que yo no voy a decirte qué es mejor, sino que el objetivo de este vídeo es acompañarte, ayudarte a que tú mismo o misma tengas la reflexión e investigues cuáles de estas vías son las que más encaja con tu personalidad. Es decir, que tú y solo tú decidas cómo quiere desarrollar su futuro laboral. Empecemos. Aspecto número 1. Crecimiento profesional. Esto es uno de los primeros aspectos que quiero entrar a comentar, y es que la diferencia entre una startup y una corporate se ve de lejos en cuanto a cómo tú puedes crecer profesionalmente. No me refiero a que una solución como puede ser startup te permita crecer más que en corporate. Eso no tiene nada que ver. Lo que sí que tiene que ver es cómo tú puedes crecer, en qué dirección vas a crecer profesionalmente. La tendencia dice que cuando tú trabajas en una startup tienes la capacidad de poder trabajar en múltiples roles, es decir, que puedes abarcar múltiples funciones a la vez. Una startup tiene pocos empleados y muchas veces las necesidades del negocio hacen que no solo hagas las tareas por las cuales tú has sido contratado o contratada, sino que también acabes desarrollando tareas adicionales porque las necesidades del negocio lo requieren. En cuanto a las grandes corporaciones, esto no es tan habitual. Tú cuando entras en una empresa grande donde hay muchas personas trabajando, comúnmente siempre vas a desarrollar una tarea en específico. Se te contrata en base a tu experiencia y con el objetivo de que puedas cubrir las necesidades de un rol en específico. De nuevo, ¿qué es mejor o qué es peor? Lo tienes que decidir tú. Es totalmente personal en base a cómo tú quieres crecer profesionalmente. Si lo que tú quieres es tener una imagen más global del negocio y no sabes exactamente en qué área quieres especializarte dentro de la tecnología, del sector tecnológico, lo que te recomiendo es que vayas a una startup, ya que vas a poder tocar diferentes palos, vas a poder conocer pues cómo desarrolla un frontend, cómo desarrolla un backend, vas a poder conocer el equipo de inteligencia artificial si es que lo tienen, y de esta manera vas a poder tener una noción mucho más clara de cómo se desarrollan esas tareas para que luego puedas tomar la decisión de especializarte en una de ellas. Sin embargo, si tienes muy claro el camino que quieres hacer, como fue en mi caso, por ejemplo, que tenía muy claro que quería desarrollarme la parte de inteligencia artificial, pues sí que tiene mucho sentido que entres en una gran empresa, que te permita poder empezar con tu rol desde el principio, obteniendo esa experiencia, y así conseguir ese grado de especialización antes, que te va a permitir pues, conseguir posiciones laborales mucho más favorables, ya no solo en la parte económica, sino también en otra parte de las condiciones. Aspecto número 2. Autonomía y creatividad. Siguiendo un poco con lo que hemos comentado antes, que podías tener la capacidad de una startup de trabajar con múltiples funciones, el aspecto de la autonomía y la creatividad también tiene un impacto significativo. Tú cuando estás trabajando en una startup tienes mucha más capacidad de voto, tienes mucha más capacidad de compartir tu opinión y que esta opinión no solo se escuche, sino que también se tenga en cuenta. El objetivo de una startup es que todos al final acaben tirando del carro y ayuden a que ese negocio sea rentable, vaya subiendo, escale, pueda crecer, ya que al final pues, se benefician no solo los propietarios o los creadores de esa empresa inicialmente, sino también sus empleados. En cuanto a las grandes corporaciones, esto no tiene por qué ser así, es decir, muchas de las empresas sí que tienen esa capacidad de que tú puedas compartir tu opinión. De hecho, la gran mayoría de empresas, en base a sus valores como empresa, tú puedes comunicar tu opinión y se te es escuchado, pero la cuestión aquí es cuántas veces de esas ideas que tú tienes o de esas propuestas que tú pones sobre la mesa al final se llevan a cabo. La realidad es que cuando tú estás en una gran empresa y tienes unas ideas un poco más creativas, es mucho más difícil llevarlas a cabo, ya que hay ciertos procesos y ciertos papeleos, vamos a decir burocracia, que tienes que seguir a la hora de poder llevar esas ideas a cabo. Y no solo procesos o burocracia, sino también una estructura jerárquica. Si tú no tienes una posición de liderazgo, si tú no tienes una posición de management donde tu voz tiene cierto potencial a la hora de tomar decisiones, va a ser mucho más complejo que tus ideas se lleven a cabo, puesto que vas a tener que ser capaz de convencer a esa persona que sí que tiene el poder de que tu idea pues tiene sentido y que debe de ser desarrollada por ti o por el equipo que esté más preparado para ello.
De nuevo, esto difiere de unas empresas a otras, pero esa es la tendencia y lo que yo he podido ver, ya sea trabajando en mis empresas o con diferentes conversaciones con gente que sí que ha estado trabajando para startups. Así pues, para ayudarte un poco a esa reflexión, si eres una persona creativa, que se siente muy cómodo o cómoda aportando ideas y haciendo cosas nuevas e intentando tener como la voz cantante, que te guste pues innovar, crear cosas que sean nuevas, incluso si puede ser arriesgado, entonces te recomiendo que la parte de startup la consideres bastante, porque puede ser que encaje mucho con tu perfil. Sin embargo, si tú entiendes y te sientes cómodo o cómoda con esa posición de, oye, yo voy a hacer estas tareas, voy a compartir mi opinión, pero si no se desarrolla no pasa nada, ya que me siento mucho más cómodo en una estructura jerárquica, donde los procesos están muy bien marcados y donde está muy claro cuál es el rol de liderazgo y de toma de decisiones y cuál es el rol ejecutor. Entonces sí que puede ser que la gran corporación encaje mucho más con tu perfil personal. Aspecto número 3. Ambiente de trabajo. Otro aspecto que me da la sensación de que difiere bastante entre una startup y una corporate, una gran empresa, es el ambiente que se tiene en el trabajo, pero no solo en las horas de trabajo, sino afterwards, es decir, después del trabajo. Se ha compartido y es bastante común que las startups se aproveche una vez se ha terminado de trabajar para hacer ciertas actividades con tus compañeros de trabajo, ya sea pues tomar algo, ya sea jugar a pádel o cualquier otra actividad. Es algo que incluso ya no solo por los empleados, sino por la propia empresa, por la propia startup, es algo que intenta mover. De esta manera, pues hay muchos casos en los que se utiliza la oficina de la startup para desarrollar ciertas actividades para intentar crear más una cohesión, ¿no? Y que el equipo esté mucho más motivado y que no solo sea trabajar. En cambio, en el aspecto corporate esto es mucho menos frecuente, es decir, sí que hay buenos ambientes de trabajo, se puede trabajar bien, hay buenas dinámicas, puedes tener buena relación con tus compañeros e incluso si tienes esa buena relación sí que puedes desarrollar ciertas actividades después del trabajo. De nuevo, pues ir a jugar a pádel, hacer unos bolos, tomar algo o lo que sea. Pero de nuevo esto ya es más generado por la conexión entre los empleados, es decir, es una iniciativa que el empleado empieza porque tiene una buena conexión con sus compañeros y decide no solo tener esa relación laboral, sino también incrementarla pues teniendo esa relación personal. Así pues, si eres una persona social, si eres una persona que disfruta mucho conociendo a gente, si eres una persona que le encanta pues tener esos espacios con las personas para poder hacer otras actividades, que entiende que no estás 100% enfocado en el trabajo, sino que también es muy importante esa conexión con las personas, la startup puede ser que encaje mucho mejor contigo porque vas a tener ese espacio no solo por tu propia iniciativa, sino también por la startup, porque vas a ser los primeros interesados en generar esas buenas dinámicas dentro del equipo. En cuanto al corporate, tú vas a poder tener esa oportunidad también. Si tienes una buena relación con tus compañeros, siempre vas a poder destinar tiempo libre de tu espacio personal y compartirlo con ellos, pero no va a ser la empresa comúnmente la que genere esos espacios o te ayude a generar esos espacios. Aspecto número 4. Flexibilidad laboral. Este es un aspecto muy importante también, ya que el hecho de que seas flexible o no en el aspecto laboral te va a permitir que tengas también una mejor calidad de vida, un mejor ratio entre el trabajo y tu vida personal. Sí que es cierto que cuando se habla de startups suelen ir ligados los conceptos de trabajo remoto, flexibilidad horaria, por el simple hecho de que una startup suelen hacer con una mentalidad mucho más abierta, por lo tanto da mucha más flexibilidad a sus empleados. En cuanto al corporate, se suele entender que cuando tú trabajas en una empresa grande tienes unos horarios mucho más establecidos y aunque puedan haber empresas grandes que sí que tengan una mentalidad mucho más abierta y tienen más flexibilidad, como ahora puede ser que las empresas por la gran mayoría te ofrezcan la posibilidad de trabajar en remoto, aunque sea en híbrido, 2 días o 3 días a la oficina y 2 o 3 días en casa, sí que es cierto que los horarios y esa flexibilidad está mucho más controlado. La gran diferencia entre una startup y una corporate en cuanto a la flexibilidad laboral no reside tanto en esa mentalidad abierta y ese tipo de condiciones que creo que actualmente se asemejan bastante, sino en la carga de trabajo que llevas en cada una de estas opciones. Este punto no lo tengo muy claro, así que os voy a dar directamente mi opinión y no contrastada, lo digo muy claramente. Cuando tú trabajas en una startup, pese a que tengas más flexibilidad, la realidad es que tú estás trabajando en una empresa pequeña que necesita crecer, que necesita hacer muchas cosas para poder ser rentables. En muchos casos tienes unas rondas de financiación muy bien marcadas detrás y tienes que intentar ser eficiente para que
esas rondas de inversión sirvan para crecer lo más rápido posible. Eso muchas veces se acaba reflejando en que, aunque tú tengas la flexibilidad laboral, aunque tú tengas la capacidad de trabajar remotamente, aunque la empresa apueste porque haya más conexiones con tus empleados, la realidad es que muchas veces tienes que hacer más horas de las que toca porque te lo está requiriendo el negocio, te lo está requiriendo la empresa. En cuanto al aspecto corporate, a veces puede pasar que le dediques alguna hora extra y más si estás trabajando en consultoría, que eso es mucho más común, es más habitual. Pero en una gran corporate se rigen mucho más los horarios y si tú haces tus horarios y no haces ni una hora más, está fantástico. Muchas veces no tienes por qué hacer esas horas extras, la gran mayoría de veces no tienes por qué. Yo personalmente, por ejemplo, he hecho alguna vez alguna hora extra, pero muy pocas, porque no ha sido necesario. Y cuando ha sido necesario, pues bueno, se ha hecho alguna hora de más y ya está, no pasa nada. Pero este cambio sí que es importante porque acaba afectando también a cómo tú distribuyes tu espacio personal y tu tiempo libre. Así que si tú quieres, si para ti es muy importante ese work-life balance, que sepas que pese a que la empresa, la startup, empuje por tener una mejor conexión con tus empleados, pueden haber muchos más periodos en los cuales tengas que trabajar más horas, posiblemente que en una corporate, quitando, como he dicho, el caso de la consultoría. Aspecto número 5. Oportunidades de aprendizaje. Puede parecer que este punto esté muy bien ligado con el primero que hemos comentado, ¿no? El hecho de que tengas la capacidad en una startup de cubrir múltiples funciones, pues hace que puedas aprender mucho más. Y en efecto, está ciertamente ligado el que tú puedas desarrollar varios roles y que esto haga que puedas aprender mucho más o que la curva de aprendizaje esté mucho más inclinada, es decir, que puedas aprender mucho más rápido. Y por esa regla de 3, cuando tú trabajas en una corporate, pues de alguna manera pues aprendes menos que en una startup porque el simple hecho de que solo estés aplicando un rol hace que aprendas menos. Esto es lo que sobre el papel parece bastante lógico, pero no es del todo cierto. El caso es que tú cuando estás en una startup y desarrollas múltiples funciones, aprendes mucho, pero aprendes en horizontal, es decir, estás aprendiendo múltiples cosas a la vez sin entrar mucho en profundidad. Estás aprendiendo un poco de frontend, un poco de backend, un poco de inteligencia artificial, un poco de cómo se gestiona el negocio, un poco de cómo se hace el marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes ese conocimiento transversal, pero te cuesta mucho profundizar, te cuesta mucho especializarte. Y es por eso que, como he comentado en el primer punto, si tú lo que quieres es descubrir cuál es el área que más te encaja, la parte de startup te encajaba mucho más. También otra diferencia significativa es en el espacio de corporate. Corporate tú puedes aprender igual o más que en una startup, pero sí que es cierto que no tienes tantas oportunidades de aprender transversalmente, de forma horizontal, sino que aprendes mucho más vertical. Te estás especializando, tienes un rol específico, igual que tus compañeros también tienen un rol específico, y pese a que puedas aprovechar esa conexión con tus compañeros para hacer ese learning sharing, ¿no? Ese compartir conocimiento, sí que es cierto que no va a ser tan habitual. Lo que sí que es habitual en corporate y no tanto en startup es el tema de las formaciones. Corporate lo que te ofrece muchas veces son plataformas o ayudas o incluso un budget anual para que tú misma puedas utilizar para estudiar, formarte en cualquier curso, máster o lo que tú consideres que necesitas a la hora de seguir creciendo profesionalmente. Aspecto número 6. Participación en la toma de decisiones. Este seguramente sea uno de los aspectos que más claros haya entre una startup y una corporate. Tú cuando estás en una startup, como he comentado, tienes la capacidad de poder dar tu opinión, pero es que a la vez tu opinión puede ser una buena idea y la puedes llevar a cabo, es decir, puedes tener cierto peso, cierta fuerza para poder tomar una decisión dentro de esa startup. En cuanto a corporate, eso no es tan habitual, de hecho es muy poco habitual si no tienes un rol de management o con cierto poder dentro del departamento o de la empresa. Así pues, esta diferencia es muy significativa. Si eres una persona que le encanta que sus ideas salgan a flote, si eres una persona que necesitas liderar, si tienes ese liderazgo, va a encajar mucho más tu posición dentro de la startup, porque vas a poder compartir tus ideas, vas a poder llevarlas a cabo y eso te va a generar una satisfacción personal mucho más alta. En cuanto al corporate, lo que puede pasar si no tienes esa capacidad de compartir tus ideas, de llevarlas a cabo, es que te frustres, es que intentes hacer cosas creativas, intentes llevar el departamento, el proyecto, la empresa al siguiente nivel porque tienes muchas ideas, pero que se te corten las alas, porque esa persona que tiene que tomar la decisión arriba te diga, esto no es lo que tenemos que hacer, siéntate y haz esta tarea, ¿no? Entonces eso puede generar frustración, esto puede hacer que te sientas en cierta manera inútil e incluso eso te puede hacer
que te acabes desmotivando de alguna manera, porque muchas veces lo que pasa en corporate es que si tú tienes esa mentalidad emprendedora, es que acabas como bloqueando esa mentalidad emprendedora, porque todo es como seguir los pasos y el proceso que te está marcando tanto el departamento como la empresa, ¿no? Muchas veces hay poco espacio para innovar, hay poco espacio creativo en el cual tú puedes, digamos, tener un impacto individual en base a tus ideas. Sin embargo, si no tienes esa capacidad de liderazgo y lo que quieres es tener un paso a paso muy claro marcado por otras personas, es decir, oye, tú mañana te levantas, haces esto, y tú mañana haces esto, y tú mañana haces esto. Si esto encaja contigo, si a ti te gusta esto, si te sientes cómodo o cómoda con esta forma de trabajar, te puedo asegurar que Corporate puede funcionar mucho mejor, porque los procesos están mucho más marcados y no dan tanto pie a la innovación. Aspecto número 7. Reconocimiento y recompensas. Este aspecto también es muy importante que lo tengas en cuenta, ya que si quieres tener éxito en tu carrera laboral, de alguna manera tienes que pensar en cómo puedes recibir tus recompensas por el trabajo que has hecho, el trabajo bien hecho, y también cómo puedes obtener ese reconocimiento, ya sea de tus compañeros o de tus líderes, de tus managers. Y de nuevo aquí también hay una diferencia bastante clara entre startups y corporates. En startups piensa que hay mucha menos gente en el equipo trabajando y por lo tanto tienes mucha más capacidad, muchas más oportunidades para compartir tu progreso, para compartir qué has hecho y el impacto que estás teniendo en la empresa. Es bastante sencillo de entender, básicamente porque tienes mucho más contacto con las personas de arriba. Imagínate una startup que hay 20 personas. Todo el mundo conoce al CEO, todo el mundo conoce al CTO, todo el mundo ha hablado con el CEO, todo el mundo ha hablado con el CTO. Es muy fácil tener esas conexiones porque hay poca gente dentro del equipo. Por lo tanto, cuando tú desarrolles un proyecto y tenga un impacto significativo en la empresa, vas a tener la oportunidad de poder compartirlo con el CTO y con el CEO y decirle, oye, mira, que he hecho esto está funcionando bien, e incluso ellos te pueden dar feedback y decir, oye, mira, es que necesito que desarrolles esta tarea porque queremos ir en esta dirección. Hay una relación mucho más directa con las personas del alto mando y por lo tanto es mucho más fácil que tú puedas compartir tu progreso. En cuanto al corporate, esto no es tan sencillo. Sí que es verdad que puedes compartir tu progreso con tu manager directo, pero muchas veces para poder seguir compartiendo ese conocimiento hacia arriba, hay unos procesos, es decir, está todo mucho más marcado, igual que hemos dicho antes con la toma de decisiones, ¿sí? Está todo muy marcado con procesos y por lo tanto, yo qué sé, si tu objetivo es intentar que te promocionen e intentar subir al siguiente rol, pues vas a tener que pasar por unos pasos, vas a tener que dar unos motivos, explicar por qué te tienen que promocionar, rellenar ciertos documentos, etcétera. Es todo como mucho más burocrático, por lo tanto, no es que sea más difícil, pero sí que es mucho más formal y requiere seguramente de más tiempo. Aspecto número 8. Sentido de pertenencia. Este es otro aspecto que creo que es crucial en cuanto a decidir la parte de startup o decidir la parte corporate. Tal y como hemos comentado antes, en una startup hay mucho más conexión entre los empleados, ya que hay mucha menos gente dentro del equipo y seguramente tengas muchas más oportunidades de poder hablar con ciertas personas de alto rango y vas a poder no solo eso, sino que tener acceso a otros departamentos, al departamento de marketing, al departamento de ventas, al departamento de recursos humanos. Vas a poder tener mucho más fácil entender cómo está creciendo esa empresa en las otras áreas donde tú no tienes la experiencia. Esto, junto con tener una mejor conexión con tus compañeros de trabajo, con los afterworks, etcétera, hacen que al final tú sientas o tengas un sentido de pertenencia con esa startup, que aunque tú no la hayas creado y que tú estás trabajando para ellos, la sientes como tuya, sientes que ese proyecto es tuyo, que es como tu pequeño bebé que tienes que cuidar y que tienes que hacer crecer y que quieres que crezca bien, que crezca sano, que aprenda y que al final pues pueda funcionar por sí solo. Eso es a lo que aspira una startup, es conseguir que esos empleados tengan ese sentido de pertenencia, porque en el momento en el que tú tienes empleados que sienten que ese proyecto es suyo, lo dan todo. Y eso es lo mejor que le puede pasar a los fundadores, a los que crean la startup. Y por eso es tan importante a la hora de contratar una startup, contratar personas que de verdad sientan que ese proyecto tiene potencial, que lo sientan como, oye, es que yo quiero trabajar en este proyecto, es que le veo mucho potencial y quiero que esto salga adelante por A, B o C. En cuanto al corporate, esto es radicalmente diferente. Y yo creo que es de los puntos que hemos comentado la que más distancia tienen. Básicamente porque cuando tú entras en una corporate estás tú y otros 10.000 empleados o 15.000 o 20.000 empleados.
A lo que me refiero es que obviamente en el corto rango, es decir, en tu departamento, con tus compañeros, con tu manager directo, sí que vas a tener una muy buena relación, sí que vas a tener una relación mucho más personal, sí que van a intentar conocerte, sí que va a haber un trato mucho más personal. Pero la realidad es que cuando tú trabajas para una gran empresa, siendo vastos y siendo realistas, eres un número, eres una persona que trabaja para hacer esta tarea, la cual cobra X y esperan sacar 3X o 5X de tu trabajo. Eso es como básicamente funciona una corporate. Aunque hayan esfuerzos en crear valores, aunque hayan esfuerzos en que la conexión en sus empleados sea mejor, aunque hayan esfuerzos en que haya mejor conexión entre los departamentos y se comunique los avances de los diferentes departamentos para que todo el mundo esté motivado y sienta que su empresa es suya, intenten hacerla crecer, la realidad es que hay tanta gente, el objetivo es tan grande, hay tantos procesos que al final acaba siendo uno más dentro de la empresa. Aspecto número 9. Condiciones salariales. Estamos llegando casi al final y es que el penúltimo punto es también muy importante y déjame decirte que a lo mejor no lo ves porque los números pueden ser muy parecidos, pero déjame decirte que hay una diferencia bastante significativa entre las condiciones salariales de startups con condiciones salariales de corporate. Y creo que es bastante fácil de entender. Fíjate, tú cuando trabajas en una startup, muchas veces estas empresas o no tienen rondas de financiación o están sobre una ronda de financiación. Es decir, tienes un capital muy limitado que tienes que intentar utilizar muy bien para conseguir optimizarlo y hacer que esa empresa, esa pequeña empresa, crezca. Eso lo que quiere decir es que no puedes quemar dinero y poner salarios súper altos, los más altos del mercado en la gran mayoría de casos, porque no llegas, porque necesitas ser muy eficiente con ese dinero. Por lo tanto, muchas veces lo que hacen las startups es, oye, te pongo un salario medio o un poquito más para abajo y luego lo complemento con una parte de bonus y con una parte de stock options, es decir, de stocks sobre la startup. Si la startup va muy bien y luego se vende, o se sacan dividendos o lo que sea, pues tú vas a poder tener un rédito económico de ese esfuerzo, ¿vale? Eso es un poco como mayoritariamente se crea el paquete de condiciones salariales de las startups. Pero repito, es bastante limitado porque están limitados por el capital que hay detrás. En cuanto te vas al corporate, esto cambia radicalmente. Cuando tú te vas al corporate es una gran empresa. Si llega a ser una gran empresa con muchos empleados, en la gran mayoría de casos es porque tienen una máquina de hacer billetes, básicamente, ¿vale? Tienes una empresa que invierte X y saca X con beneficio, ¿vale? Estos son la gran mayoría de empresas que tenemos actualmente en el mercado. Entonces tú cuando estás trabajando con grandes empresas es mucho más fácil que puedas obtener un salario más alto. Además, hay muchas empresas que sobre ese salario base te ponen salario bonus y si han salido a bolsa pues también te ponen stock options. Y aquí me puedes decir, hombre, pero entonces el paquete es igual. No exactamente, porque cuando yo te doy acciones de una empresa que ya está consolidada y que ya ha salido a bolsa, tú me das las acciones y yo puedo venderlas, es decir, puedo liquidar y conseguir ese capital. En cuanto tú estás en una startup y recibes esas acciones, solo la puedes liquidar y sacar ese capital si esa empresa se vende o si de alguna manera hacen unos dividendos y reparten con la gente que está invirtiendo en la empresa, etcétera. Por lo tanto, es una diferencia bastante significativa y que deberías de tener en cuenta en cuanto a decidir si quieres trabajar en una startup o en una corporate. Si para ti está bien X salario, pues a lo mejor una startup te encaja. Si quieres obtener los mejores salarios del mercado, pues seguramente tendrás que irte a corporate, a grandes empresas que tengan el capital y que estén dispuestas a invertir con esos rangos salariales en el mejor talento del mercado. Aspecto número 10. Oportunidades de inversión. Y el último punto va ligado con el penúltimo. Si bien es cierto que hemos dicho que la startup como algo malo, la startup te va a dar en la parte salarial unas stock options que puede ser que no te salgan muy rentables porque tiene que venderse la empresa o hacer algo así para que tú puedas generar ese capital, también puede ser visto desde otro punto, y es que la startup te da la oportunidad en tú invertir en un negocio. Y esto, repito, puede ser una oportunidad muy importante. Piensa una cosa, si tú estás trabajando en una startup y eres uno de los primeros empleados y consigues un 2%, un 3%, un 1% de una empresa y luego esa empresa crece y se vende por millones, básicamente vas a poder ganar más salario que cualquier persona que haya trabajado en corporate. Es una inversión, es una apuesta. Así que al igual que tiene su lado malo, también tiene su lado bueno si tú crees o tienes la intención de invertir en negocios. En cuanto a corporate, déjame decirte que esto no es posible. Si tú trabajas en una empresa grande, como mucho, si están en el mercado, vas a poder comprar acciones de esta empresa, pero no vas a poder conseguir unos números o un rendimiento tan heavy como podrías conseguir con una startup.
Sí que es cierto que el rendimiento alto va ligado con un riesgo alto, esto ya lo sabemos, pero si tú estás interesado en invertir en startups y te da igual que salgan mal porque estás abierto a tener ese riesgo, pues es otro aspecto que deberías de tener en cuenta y que deberías de considerar a la hora de decidir si lo mejor es trabajar para una startup o trabajar para corporate. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Puede ser que haya parecido que estoy como muy a favor de la parte de startups, básicamente porque he destacado como demasiado los beneficios que te puede ofrecer una startup en cuanto a los beneficios que te ofrece una corporate. No ha sido mi intención decir que una cosa es mejor que otra, es más intentar dejar muy claro qué diferencias hay entre estas dos opciones, sin entrar en detalle en qué es mejor y qué es peor. Como he dicho al principio del vídeo, esto es totalmente personal y de hecho, aunque haya parecido que la parte de startup es mejor en base a mi opinión, yo no he trabajado nunca en una startup, he trabajado solo en corporaciones y la verdad es que de la primera a la segunda la corporate ha sido más grande, es decir, no he reducido el tamaño. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en mi opinión, para mí lo mejor es trabajar en una corporate y si quieres trabajar en un formato startup, lo mejor es que tú crees la startup. Esa es mi opinión personal, después de hacer esta reflexión, después de analizar el mercado, tener en cuenta, por ejemplo, las 10 claves que os he comentado y tener en cuenta cómo soy yo, o sea, cómo me siento cómodo, qué es lo que necesito para poder trabajar y un poco cuáles son mis objetivos o mis planes de cara a futuro. Así pues, espero que esto te haya ayudado a reflexionar, que te ayude a pensar un poco en las diferencias entre startup y corporate y que tú misma pues sea capaz de decidir cuál es la que encaja más en cuanto a cómo te imaginas tú en un futuro y qué quieres construir en tu área profesional. Espero que te haya gustado el vídeo, déjame en los comentarios si hay algo que no he comentado en el vídeo y que debería de ser relevante a la hora de ver las diferencias entre una startup y una corporate. Y también te invito a que te suscribas al canal, ya que el 95% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas al canal y es gratis. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero verte en la próxima y como siempre, cuídate.